buenos días. Contando con la presencia de Daniel. ¿Qué tal, Daniel? Buen día. Bien, buen día. Y bueno, un poco, es decir, dándole la bienvenida a Daniel y esto un poco abierto, digamos, a cómo se vaya dando la hora esta de programa. Y yo me decía que si vos nos podrías expresar cuál sería la diferencia entre todo lo que se oye, entre todo lo que se dice y aquello que vos expresás a lo largo de los recorridos que haces en el país y fuera de él, a través de las conferencias. ¿Qué sería la importancia para la vida, lo práctico, para aquello que uno tiene que hacer carne, que hacer vida, no ya la intelectualidad, sino lo que tenemos que hacer? Entonces, ¿qué diferencia hay entre aquello que uno puede leer en una enciclopedia y esto que vos estás expresando? Y entiendo que lo que estamos buscando es sinceridad en la expresión de todas personas, y nosotros, siendo una persona más, también debemos ser sinceros, y para ser sinceros tenemos que ser nosotros, sin vueltas y sin querer imitar a nadie, ¿no? Entonces, a veces no pasa por estar haciendo lo que otro dice que hay que hacer, sino hacer uno lo que entiende que está bien. Y a veces hacer lo que está bien, pensando en el bien de todos, nos habla de tener que renunciar a ciertas cosas que queremos para nosotros sin pensar en los demás, ¿no? No es pasar a una extrema renuncia en donde solo importa el prójimo y no nosotros, sino encontrar el equilibrio. Y eso para mí es, en el presente que vivimos diario, familia, trabajo, en la calle, conduciendo, en la situación que sea de la vida que estamos, poniendo el mayor amor posible que nos lleve a pensar o a respetar la vida de todos, ¿no? Entonces, me parece que tal vez lo que hace la diferencia en la vida de cada uno de nosotros es el hecho de ser más naturales, de ser nosotros, de estar atentos a lo que hay en nosotros y ver que nos salga de nuestro interior lo que está mal, lo que daña, lo que afecta, lo que contamina tal vez más todavía este ambiente que estamos viviendo. Y bueno, es lo que seguramente podremos cambiar, lo que somos. No vamos a poder cambiar lo que son los demás. Entonces, ver que ocupamos mucho tiempo criticando y poco tiempo haciendo en nosotros, ¿no? Lo que debemos. Y bueno, un poco más atentos a nuestra realidad y no tan pendientes de lo que los demás están diciendo que hay que hacer. Y de esa manera seremos más naturales todos, ¿no? Hoy escuchamos que hay que dejar fluir, dejarse ser libre, y yo te escuchaba recién y una parte como ser natural, y por otro lado aquello que estamos que identificamos como negativo, que no nos exprese. Hay un trabajo ahí, hay un trabajo interno que hay que realizar. ¿En qué consistiría ese trabajo? Y empieza, si se quiere, por prestar atención así como prestamos atención normalmente a lo que vamos a adquirir, a lo que son nuestros intereses, ¿no? O sea, a lo que nos interesa, nosotros lo atendemos, le dedicamos un tiempo. En general son cosas que están fuera, que queremos para nosotros, traerlas o atraerlas a nuestra vida. También hay una realidad de que hay cosas ya dentro nuestro, ¿no? Claro. Y hay ciertas bases y estructuras que tenemos y que seguimos para expresarnos, para relacionarnos, para ver a los demás, para encarar situaciones que no son de lo más sana, y muchas veces por causa de seguir esta estructura afectamos relaciones, ¿no? O generamos roces porque no sabemos accionar con meditación, o sea, de manera meditativa, pensando en las consecuencias, sino que reaccionamos, decimos sin pensar, y entonces sale lo que está dentro, que bueno, le ponemos distintos nombres, pero en definitiva es una reacción a lo que sucede y no es un aporte constructivo.
Entonces, empezar a analizar un poquito más a través de la atención lo que estamos haciendo, ¿no? Porque también en función de lo que brindamos es lo que hemos de recibir. Uno cosecha lo que siembra. Y el mundo está como está porque nosotros, los humanos que somos parte de él, estamos haciendo lo que hacemos sin mucha conciencia. Y bueno, vemos las noticias que nos hablan de un mundo que está contaminado y de un polo que se está partiendo, bueno, calentamiento global, cuántas cosas que vemos, que la vemos como pequeñas noticias que pasan en ese día o en ese momento y le dan paso a otras noticias que parecen más importantes, ¿no? Que en general nos parece lo más importante lo que está relacionado con lo material, claro, con lo que tiene que ver, claro, con lo económico. Claro, eso nos afecta más directamente porque es lo del día a día. Si se partió en la Antártida un bloque de hielo del tamaño, no sé, de un estado, bueno, ya pasará o quién sabe el tiempo en que se dividirá. Nosotros pensamos, ¿no? Nos proyectamos hacia el futuro como que es algo que no nos afecta hoy directamente, tal vez el día de mañana, quién sabe. En función de esto también tratamos de ver más la realidad, que es lo que nos falta en el bolsillo o lo que no nos alcanza. Claro. Pero bueno, sí, es una realidad, pero también lo otro es una realidad, que a lo mejor puede ser que a más largo plazo nos afecte, pero ya está pasando. Entonces, bueno, ¿qué estamos haciendo hoy para cambiar estas cosas, no? Puse el ejemplo de un cambio climático, puedo poner el ejemplo de las relaciones humanas, cómo nos tratamos con las personas que están cerca, cómo podemos llevar de manera equilibrada las relaciones. Tenemos la experiencia prácticamente todos de que a través del amor es como mejor nos sentimos, ¿no? Cuando estamos cerca de la persona que queremos, hay alegría cuando se acerca, cuando sabemos que viene, cuando nos vamos a encontrar, cuando podemos vivir una situación amorosa juntos, en familia. Bueno, si crecemos y nos expandimos en este amor, más allá de la familia, más allá de las relaciones más directas y cercanas, que es lo que todos hacemos desde siempre en la humanidad, salvo algunas excepciones, ¿no? Claro. Que son esos seres que hoy podemos muchos llamar o entender como santos. Parece que fueron, decimos nosotros, elegidos para esto. En parte puede que uno sea elegido, pero también la realidad es que todo esto da comienzo a partir de que uno se elige. Si yo soy una persona que no me llevo bien con muchas otras personas y me doy cuenta de que eso no es bueno por lo que estoy haciendo y por lo que eso trae a mi vida también, y empiezo a cambiar, a poner un poco más de mí como voluntad, ¿no? Para cambiar estas cosas, un poquito más de amor, un poquito más de tolerancia, un poquito más de paciencia, las cosas empiezan a cambiar de a poco. Empieza a cambiar en mí primeramente porque empiezo a ver con más amor todo lo que me rodea y no tan solo con mis intereses. Y lógicamente también en la medida que voy haciendo esto en relación con los demás, empiezo a llevar un ejemplo diferente a la vida de los demás, que alguna persona lo verá como un ejemplo a seguir, otras personas no lo verán, verán que he cambiado y que ya no soy el mismo de antes, ¿no? Inclusive algunas personas capaz que no les agrade. Las vamos a molestar. Las vamos a molestar, claro, porque cuando hay gente que está tomando el domingo en el asado y uno dice no tomo más porque ahora me cuido, es como el aguafiesta. Claro, quedan en evidencia los otros. Claro, ponen en evidencia a todos los demás. Bueno, pero son cosas que tenemos que ir haciendo, ¿no? Dando esos pasos de dejar de lado lo que ya no queremos para nosotros, lo que entendemos que no es bueno, lo que vamos superando. No perdemos amigos por eso, ¿no? Nos acercamos más, pero desde otro lugar, de un lugar más amoroso, más respetuoso, no tan solo por compartir intereses mutuos, personales, sino que por un interés que tiene que ver con inclusive personas que no están ahí presentes o con las demás personas que forman parte de esta humanidad. Tenemos que entender que por ahí circula en la calle
cosas que se expresan, ¿no? Como determinada persona no tiene buena vibra, que decimos hoy, y entonces no nos agrada mucho pensar en encontrarnos con ella. Hay otras personas que sentimos más afinidad y entonces quisiéramos y procuramos encontrarnos. Bueno, es evidente que hay una energía que se irradia, y esa energía que se irradia tiene que ver con lo que somos. Tiene que ver también con los intereses que tenemos, porque muchas veces buscamos por afinidad. Claro. Entonces, el que bebe busca al bebedor, porque con él puede compartir un gusto, ¿no? Y un momento que siente y entiende de felicidad. El que también busca la paz o estar tranquilo encontrará personas que busquen esa paz y que encuentren o ya estén en esta tranquilidad y también nos ayuden a vivir ese momento, podamos nosotros cooperar, colaborar para juntos llevarlo o acercarlo a la vida de otras personas, a su consideración. Bueno, los semejantes se atraen. Depende de lo que estamos haciendo, también son las consecuencias que habremos de tener con lo que tendremos que tratar. El trabajo interno está en empezar a cambiar uno en su interior. Es que en realidad es lo único que podemos hacer. Yo no puedo cambiar a nadie, solo puedo cambiar lo que soy y quiero cambiar para mejor, no para peor. Y cambiar para mejor es poner un poco más de conciencia y analizar las consecuencias. No es tan solo lo que voy a obtener inmediatamente. A ver, por poner ejemplos también materiales, si tengo mucho calor en mi hogar y pienso que la salida para poder descansar de noche es un aire acondicionado, lo voy a querer comprar y empiezo a buscar los precios, la mejor forma de poder conseguirlo, y encuentro el lugar en donde me lo dan en una cantidad de cuotas, y esto lógicamente yo estoy mirando esas noches que podré pasar de descanso y de relajación, porque el clima será el ideal, lo puedo manejar desde el control remoto, pero tienen sus consecuencias. La cuenta de la luz ya no va a ser la misma, claro, mensualmente tendré una cuota. Bueno, por un lado me dice el gobierno que tengo que ponerlo a 24 grados, pero yo me siento bien con 22 y entonces entro en conflicto si gasto más energía y bueno, no sé. Traemos otras cosas junto con el aire fresco, ¿no? Entonces, como evaluar un poquito más también todo esto. Puse un ejemplo material, porque por ahí es algo que está cerca, si se quiere, de todos. Pero hay otras cosas en las relaciones humanas, más allá de lo material, que debemos de cuidar y analizar las consecuencias. Es como si fuese, si yo te he escuchado otras veces, ¿sí? para aclararnos a quien hoy está sintonizando la radio. Nosotros te hemos escuchado muchas veces, entonces por ahí uno hace preguntas orientadas hacia lo que vos vas diciendo. Yo te escucho y es un camino experimental, es un camino de experiencia, un camino de por ahí, es decir, para el que no sabe, de prueba y de error, de ir solucionando las dificultades que se presentan. Claro, es que el camino de interno, ese camino de cambio, de modificación, me lleva a tomar conciencia de la realidad en la que vivo, ¿no? Yo no puedo tomar conciencia del sabio. Si yo me acerco a un sabio, no tomo su conciencia. Yo tengo que tomar la mía. Y seguramente de tantas cosas que diga desde su sabiduría, alguna me quedará. Y me quedará alguna que será la que siento está en sintonía conmigo, y esa tomaré, a esa le prestaré atención, a esa le daré más importancia, más valor, le dedicaré más tiempo, ¿no? En procesarla, en analizar, en tratar de alcanzarlo. Entonces, esa experiencia, porque en definitiva, aunque el sabio me diga cómo se hace o lo que debe ser, yo tengo que hacer la experiencia de vivirlo. Y al hacer la experiencia de vivirlo, es que tengo que tratar con las consecuencias de lo que estoy viviendo. Y va a ser seguramente diferente a la experiencia que puedo obtener cuando vivo en inconsciencia, sin analizar las consecuencias de lo que hago. Claro. Entonces, tarde o temprano las consecuencias de lo que hago me alcanzan. Si hoy tengo para comer y no me falta, ni me preocupa entonces tal vez trabajar la tierra, porque tengo. Si yo comienzo a consumir lo que tengo y nunca trabajo la tierra,
la tierra, por no trabajarla, no produce lo que puede servirme para un sustento, ¿no? Ahora, llega el día tal vez que se nos termina lo que teníamos de bonanza, que nos permitía descansar y no prestar atención a que teníamos que trabajar la tierra para producir, y el día que necesitamos no hay nada producido o nada en camino para poder obtener o llegar a obtener una cosecha, ¿no? Entonces, tenemos que prever, tenemos que ver que lo que estamos haciendo será que nos traerá una consecuencia, y en definitiva lo que estamos viviendo hoy es consecuencia de lo que hemos hecho o no hemos hecho. Entonces, bueno, todos le estamos echando la culpa de lo que pasa a la política de otras naciones más importantes, bueno, la nuestra propia, tenemos partidos que se enfrentan, bueno, los problemas parece que surgen y nacen de algunas personas que todos podemos ver porque son públicas y a quién culpar, pero todos nosotros hacemos esa realidad, ¿no? Somos los que vamos a votar, somos de donde nacen o salen estas personas que un día nos gobernarán o que nos gobiernan. Entonces, en la medida que el pueblo empiece a cambiar y tomar más conciencia, habrá personas dentro del pueblo con la conciencia necesaria o suficiente, a juicio de una mayoría, que pueden estar o que deben ocupar un lugar para gobernarnos y llevarnos adelante desde los intereses del propio pueblo, ¿no? Entonces, bueno, hice una vuelta tal vez pequeña, es una realidad que nos toca a todos, ¿no? Nos afecta más todo eso, como hablábamos hace un rato. Yo esto que dije, por ejemplo, del cambio climático, es algo que estaba viendo el otro día. La NASA sacó unas fotos que tomaron satelital, que se partió la Antártida, sí. Y tiene como 80 metros de ancho la grieta, no sé cuántos kilómetros, como 2 estados norteamericanos el tamaño de lo que se partió, 300 metros de profundidad. Pasó en una noticia en un costado, en los periódicos, y lo importante era, claro, lo que nos está pasando desde la política, ¿no? Es una tras de otra, que uno dice, que contradice, y son cosas importantes, porque tenemos que tratar a diario con eso, pero lo que pasó allá a la distancia, a miles de kilómetros de acá, también es importante, porque eso afecta a la vida de todos en el planeta, ¿no? Y así como esto, que es algo, una noticia para mí importante, también deberíamos de tomar como algo importante lo que pensamos y lo que hacemos, porque no en las dimensiones de lo que pasa en la Antártida, pero sí desde la vida personal afectamos a todo el mundo cuando somos negativos, cuando somos egoístas, ¿no? Entonces, si empezamos a cambiar esto en lo personal y en lo individual, también comenzamos a irradiar una energía positiva de construcción, de evolución, que lógicamente estimulará también a otras personas a moverse cuando sienten que hay una fuerza que los acompaña, que es una fuerza física de una persona que está cerca, de un grupo de personas que intentan cambiar o hacer lo que esté a su alcance, o simplemente es esa energía que está en el ambiente, ¿no? Como algunas personas sienten cuando van a meditar a la montaña una energía especial. Bueno, la energía se hace más especial o mejor o de mejor calidad en la medida que nosotros también hagamos de mejor calidad nuestra vida, ¿no? Y que puedan ayudar a otros, ¿no? Es decir, por ahí en la montaña, directa o indirectamente, aún en la montaña, claro, ayudamos, porque sí. Es lo que estamos irradiando. Lo que pasa es que no es una realidad que ayude a un cambio más pronto, ¿no? Es decir, más inmediato o más cercano a la vida de todos. Si en este momento hay alguien que está meditando en la montaña, lo desconozco porque no lo veo, no lo sé. Si hay alguien que en la montaña obtuvo en su silencio, ¿no?, respuestas o claridad, y se acerca acá donde estoy yo, teniendo que moverme en el mundo, y él me lo puede compartir, es algo que llega a mí gracias a que él pudo tener esa experiencia. Si se queda allá en la montaña, él la va a pasar bien,
pero yo seguiré en la mía sin saber lo que él encontró o que es posible, porque constantemente mi atención está puesta a todo lo que me rodea en el mundo, que tengo que cambiar, mejorar, alcanzar, procurar. Y bueno, en esa vorágine parece que no tenemos tiempo para hacer silencio 2 minutos. Y siempre digo lo mismo, ¿no? Dios se expresa en el silencio. Entonces tenemos que hacer un poquito de silencio, serenar un poco la cabeza, que no para un segundo, y no para la cabeza y no paramos de hablar, y de todo tenemos que opinar y decir y saber y llamar la atención, hacer un poquito de silencio y observar. Observar qué pasa en ese silencio, ¿no? ¿Qué entendemos por paz? Si nosotros vemos un montón de personas que, como suele pasar a veces en un restaurante, todas están hablando con la voz elevada, cuesta escuchar a la persona que está sentada en la silla de al lado. No me parece una situación de paz, ¿no? Si vemos toda la gente en silencio, lo podemos asociar más a una situación de paz. ¿Qué entendemos por paz? Si buscamos paz, está más asociado, cercano al silencio. Entonces, no es estar en silencio todo el día, pero es buscar de no hablar lo que no hace falta que se exprese, ¿no? No todo lo que pasa por la cabeza tiene que ser expresado. Hay cosas que pasan por la cabeza que, bueno, la cabeza por ahí no la podemos parar y no para de razonar y de sacar conclusiones, de juzgar. Pero nosotros no tenemos por qué proyectar o manifestar todo lo que la cabeza procesa. Sepamos qué es lo que transmitimos, qué es lo que expresamos, porque bueno, eso también trae consecuencias, como hablábamos. Yo alguna vez te he escuchado que se gasta muchísima energía en la palabra o la palabra. En lo que más energía se gasta es en hablar. En hablar. Sí. Sí, es que seamos sinceros, no es algo mío exclusivo o que alguien no lo pueda ver. Hablamos muchas cosas que no tienen ni sentido de ser habladas porque no hacemos nada al respecto. Nos gusta reunirnos en lugares para hablar sobre la solución. Para opinar. Claro, entonces, bueno, si hay 100 personas reunidas que unidas pueden producir un cambio, si tan solo van a opinar y cada uno tiene su idea y no se ponen de acuerdo en qué hacer y no suman fuerza, y hay unos que están de acuerdo y otros se oponen y entonces empiezan a dividir, es decir, así no vamos para ningún lado, ¿no? Si sabemos hacer silencio, si sabemos respetar, si sabemos acompañar, si sabemos hacer nuestros aportes con respeto, sin querer imponer lo nuestro, porque como es mi idea, es la mejor. Bueno, vamos a ayudar a que las cosas cambien, haciendo algo diferente. Esto que hacemos, como digo, si es diferente, si no es común, alguien lo va a ver. Y alguien lo va a ver con ojos de curiosidad o de interés más profundo, no tan superficial, y lo llegará a ver como un ejemplo que se puede seguir, que hay que tomar. A lo mejor tan solo con verlo entiende el sentido, y a lo mejor no entienda mucho el sentido y se acerque a preguntarnos cómo hacemos o por qué. Y entonces, bueno, si uno lo hace con sentido, con conciencia, tendrá una respuesta para darle. Ustedes, cuando quieran preguntar. Sí, mira, Daniel, cuando vos hablas, tu verbo produce una conmoción, sobre todo cuando te refería al cambio interno. Y no solamente que despierta una conmoción, sino una necesidad de hacerlo. Después, viene como sería el no poder, porque al principio uno te escucha, parece tan fácil y después tiene algún tipo de complicación. La pregunta es, cuando uno se quiere, mal dicho, pinchar en ese entusiasmo, ¿cómo se puede sostener? En realidad habría que empezar por entender que no es fácil. Claro, porque a lo mejor sí. Decirlo es fácil. Nosotros hablamos desde este lugar, sentados, cómodos, tenemos el tiempo para hacerlo, tenemos acomodadas las cosas para estar atendiéndolo.
No todo el mundo está en esta condición que estamos nosotros. Entonces, bueno, hablar resulta fácil. Resulta más fácil hablarlo cuando uno lo ha alcanzado y lo vive y es algo como natural para uno. No resulta tan fácil para aquella persona que vive otra realidad. Que esto que para uno es fácil, para él es algo tal vez inalcanzable o muy lejano. Como a veces he dicho, yo tuve la posibilidad de ir a la montaña muchas veces y estar días solo. Sacrifiqué cosas por hacer eso, lógicamente, porque días que estaba en la montaña, días que no trabajaba, días que no producía, días que a lo mejor no tenía para comer. Pero bueno, eso me afectaba solo a mí directamente. Hay gente que no puede hacer eso para buscar el silencio, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tratar es de traerlo a esta realidad que nos toca vivir, hacerlo y volverlo como más humano. Para poder encontrar las fuerzas hay que tomar conciencia verdaderamente de lo que esto significa y ser sinceros con uno mismo y analizar, como ya hablábamos, las consecuencias. No es tan solo lo que salta primeramente a la vista, sino que hay otras cosas detrás que están más ocultas que hay que ver, que es esto que a veces hablo en los encuentros. En el momento de hablar, yo estoy 2 horas hablando, 3 horas hablando y la gente, alguna de las personas, le cierra bien lo que se está expresando y les queda clarísimo, y como estabas marcando, después cuando lo quieren llevar a la práctica no resulta tan fácil. Pero claro, en ese momento se estaba escuchando algo y lo que se escuchó es que se pudo entender, generó un estado emocional, de alguna manera, de optimismo, de empuje, que cuando uno deja de escuchar y empieza a entrar en contacto con la realidad del mundo, apenas sale a la calle, es en donde empieza a ver otras emociones que tienen que ver con la realidad que nos toca vivir. Y eso empieza a quedar como de lado, ¿no? Bueno, seamos sinceros, sepamos reconocer cuáles son nuestros estados emocionales que a veces nos alteran y cuál es nuestra realidad. Entonces, no se puede poner ejemplos materiales. Somos hinchas de un equipo, en este momento lo somos. Ahora, estamos bien tranquilos hablando. Si estuviese jugando nuestro equipo, estaríamos tal vez alterados porque queremos que gane el nuestro. Es decir, hay cosas que nos alteran, que están dentro nuestro, que nos alteran en determinado momento. Cuando se da la situación en la que eso sale y se pone de manifiesto, ¿no? Sepamos ver lo que hay dentro nuestro a veces que no tratamos, que en determinados momentos aparece. Lo podemos ver cuando aparece, pero también lo podemos ver aunque no se manifieste, porque como dije recién, el mismo ejemplo, sabemos que somos hinchas de un equipo y sabemos que en determinado momento perdemos los estribos cuando está jugando o cuando vemos que peligra en la tabla. Entonces tratemos de encontrar un equilibrio, ¿no? Busquemos internamente lo que para nosotros es de valor. Si recibimos respuestas a 10 preguntas, obtuvimos 10 respuestas, empecemos a tratar con lo que está a nuestro alcance en el momento que vivimos. No nos preocupemos por las 10 respuestas que obtuvimos o los 10 trabajos que acabamos de descubrir que tenemos que hacer. Hagamos lo que nos toca hacer en el presente. Ahora, si en el presente estoy acá, en este estudio de radio, con las personas que estamos intercambiando, es lo que tengo que tratar en este momento. Lo que quedó por hacerse en mi casa, lo que tengo que hacer mañana, es eso que yo tengo que organizar y ordenar, pero en este momento corresponde atender lo que estoy viviendo. Esto hace que también resulte un poco más fácil hacer el trabajo. Para mí uno de los problemas es que mucha gente se carga con cosas que le quitan fuerza, ¿no? Cosas que hay que hacer, pero que no son para hacer en este momento. Entonces, si tengo que llenar un camión con 1000 bolsas, tengo que empezar por una. Si ya pienso, tengo que poner 1000 bolsas, es que no voy a cargar las 1000 bolsas juntas, tengo que ir llevando de a una, ¿no? Entonces, atender con conciencia, con el mayor amor posible, cada una de esas bolsas que tengo que llevar y ver la bolsa que viene, pero no hacerme mala sangre por las 1000, porque si no, ya antes de empezar siento que parece una tarea imposible.
Y esto pasa hoy tal vez porque estamos en la era de la comunicación. Estamos al tanto de tantas cosas que pasan y que suceden y que nos afectan directa o indirectamente, que no sabemos cómo esto se puede cambiar y nos parece que no hay salida y que no hay vuelta atrás. Y cuando nos ponemos en ese estado, tal vez empezamos a pensar indebidamente, ¿no?, en hacer cosas incorrectas que no corresponden, porque nos parece la única salida. Bueno, tratemos de hacer lo que está a nuestro alcance y veamos que ante qué estamos, ¿no?, cuál es nuestra realidad, con sinceridad, ver que tenemos capacidad de entender y que nos llegue a resultar claro lo que nos dicen por nuestro entendimiento, pero no tenemos a lo mejor la disposición de utilizar o de poner la voluntad suficiente y necesaria para llevarlo a la práctica. Entonces, ser sinceros, no es culpa del otro, no es de que me llamaron, de que me distraje o de que me tentó una situación, sino que soy yo, que tal vez no tengo y no pongo la fuerza necesaria y suficiente, que me resulta más fácil ver que hacer. Siempre ha sido así. Eso. Yo he escuchado hace un tiempo y es algo que por lo menos a mí me ha quedado dando vuelta, y seguramente a alguien de la audiencia que esté escuchando también, que cuando el alumno está preparado, el maestro aparece, y que todos hacemos alguna actividad que creemos que o entendemos que eso nos puede ayudar a que algún día aparezca el maestro, desde ir a la misa de la religión que profesa, desde hacer yoga y meditación, reiki, lo que cada uno entienda. La pregunta mía era ¿cómo podemos hacer para que se entiende que se puede hacer para ayudar a que aparezca ese maestro, y también cómo podemos identificar cuando aparezca ese maestro, porque también hoy en día entiendo como que hay muchos que se autoproclaman maestros y bueno, ¿cómo nosotros podemos identificarlo? Bueno, vos lo dijiste, cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. El discípulo está preparado cuando tiene en claro cuáles son sus necesidades, ¿no?, en dónde está su fuerza, cuál es su debilidad. Si uno conoce cuáles son sus necesidades, puede reconocer cuando el maestro aparezca si está ofreciendo, si brinda lo que uno necesita. Ahora, hoy hablábamos del trabajo interno. Si uno no tiene en claro internamente cuáles son sus necesidades, y a uno se le confunden, ¿no?, las necesidades que el espíritu puede tener en nosotros y las necesidades que nuestro yo tiene, es decir, tal vez lo que deseamos. Desde nuestro yo deseamos estar con amigos, con gente linda, sentirnos bien, pasar buenos momentos, prosperar. Desde nuestro espíritu queremos tener paz, queremos que esa paz reine en el corazón de todos, en la vida de todos, que podamos relacionarnos desde esa realidad. Lo que las personas puedan decir de sí mismas es muy relativo, ¿no?, porque si el discípulo está preparado, puede reconocer al maestro, porque de alguna manera él comenzó a entrar en sintonía con el maestro en la medida que empezó a atender sus propias necesidades internas. Esto es lo que el maestro ve en él, ese adelanto, esa preparación. Quiere decir que él se está disponiendo a enfrentar o a tratar con lo que el maestro trae, sino para que el maestro va a aparecer a hablar cosas que el discípulo no está dispuesto a escuchar, ¿no?, o a recibir. Es decir, cuando él se prepara, cuando el discípulo se prepara, el maestro aparece. Es que en ese momento es que el maestro es necesitado. Vuelvo a lo de recién, no confundir nuestros deseos, esa búsqueda constante de bienestar personal, con lo que las demás personas pueden estar brindando, que puedan decir de sí mismos, ¿no? Hay gente que puede ser dentro de las religiones, de grupos, de tantos movimientos que hay hoy, de la nueva era, y que tratan tantos temas que tienen que ver con lo espiritual,
Hay muchas personas hablando al respecto, muchas personas que dicen de sí mismas, ¿no?, tener determinados títulos o autoridad, digamos, ante las demás personas para transmitir esa verdad, pero sobre todo su poder, su fuerza está en el número de personas, si se quiere, que atienden ciegamente lo que él está diciendo. Ahora, jamás uno tiene que ser ciego, se trata del despertar de nuestra conciencia. Si un maestro aparece para ayudarnos a despertar esa conciencia. El maestro nos va a ayudar a tomar conciencia de nuestra divinidad, no a que sepamos de él lo que él es y convertirse en un centro de atención y olvidarnos de nosotros mismos, ¿no? Nosotros tenemos que conseguir la paz, y la paz es con Dios, y la paz con Dios es una paz de conciencia. La conciencia está tranquila cuando hacemos lo que debemos, no cuando no hay nada para hacer. Eso es otra cosa, ¿no? No tener nada para hacer y creer que eso es estar en paz. Siempre hay para hacer internamente. Entonces, si el maestro ve desde las alturas, desde el lugar en donde se encuentre, el maestro ve que estamos dispuestos a tratar con esa realidad, a cambiar, a que más allá del dolor que nos ocasiona, podemos llegar a reconocer que hay muchas cosas que cambiar en nuestra vida, hay mucho a lo que renunciar, que hay mucho en nosotros presentes de eso que criticamos en los demás y no hacemos nada para cambiar. Si el maestro ve que no hacemos nada para cambiar, no se va a acercar, porque no tendría sentido. Nos va a estar hablando el maestro de cosas que nosotros no queremos entender. Si ve que estamos dispuestos a entender, si estamos dispuestos a cambiar, entonces tiene sentido que el maestro se acerque. Por eso es en ese orden, cuando el discípulo está preparado, entonces se tiene que preparar. Y para distinguirlo, no es ninguno que diga de sí mismo ser, es uno que lo tiene que distinguir. No importa lo que estén diciendo de sí mismo y lo que otros digan de él, es lo que uno tiene que sentir en su corazón, ¿no? Como decía Jesús. Las ovejas primeramente escuchan mi voz y cuando la reconocen me siguen. Es decir, uno tiene que escuchar primero la voz en el corazón para luego poder llegar a reconocer al maestro. Cuando uno lo reconoce, entonces lo sigue. Reconocer implica, hay que entender que primeramente he conocido, luego reconocí. Entonces, lo conocí primeramente en mi corazón, luego lo reconocí en su forma o en su expresión, de la manera que sea, que puede ser en un grupo, puede ser en una meditación, puede ser en una oración a Dios, no importa la situación, pude reconocerlo y entonces a Él me entrego. Ahora, me entrego para trabajar, me entrego para cambiar, no me entrego ciego como una marioneta para ser manejado, ¿no? Hay que trabajar, estamos en la vida para trabajar, ¿no? El expresar el amor, el manifestarlo a través de obras, de hechos, es un trabajo. Entonces, entregados a ese trabajo, si aceptamos ese trabajo, es que tiene sentido la presencia de un maestro. Para mí, como bien decís por ahí en la pregunta, si se quiere, entiendo, hay mucha confusión en muchas personas de cómo distinguir al maestro, porque hay tantos diciendo tantas cosas que son de valor, de importancia para cada uno de nosotros, que nos confunde y no sabemos cuál es más maestro que otro o cuál tiene más jerarquía y hay que prestarle más atención. Ahora, vuelvo a lo mismo, lo que las personas digan de sí mismas es relativo. Lo que tiene valor siempre es la verdad. Entonces, la verdad la que nos hace libres, no la persona que la transmite. Si nosotros podemos reconocer la verdad en nosotros, vamos a poder también llegar a observarla en la presencia de otras personas, ¿no? En la expresión de otras personas en su vida. Si la verdad que se expresa es sabia, porque a nosotros nos trae claridad, nos ayuda a encontrar un centro o un equilibrio, lógicamente que vamos a sentir la necesidad de acercarnos más a esa persona. Entonces, de a poco nos vamos relacionando o ligando con esa persona, pero jamás debe de ser ciego. No pasa por estar cómodo en ningún lugar, nunca, es decir,
el lugar más incómodo debe ser cerca de un maestro, no es para nada cómodo, porque el maestro siempre tiene trabajo por hacer y siempre está transmitiéndoselo o retransmitiéndoselo a los que están cerca. No es, bueno, ya llegaron, descansen ahora eternamente, ¿no? Tal vez sea más fácil, se me ocurre a veces la obediencia ciega, que hago lo que me dicen y no preguntarme y hacer lo que uno entiende. Exacto. Bueno, por eso hay muchas personas que están dependiendo o muy pendientes de lo que los que son sus líderes o a quienes siguen dicen, ¿no? Entonces, la verdad está en cada uno de nosotros y la verdad empieza siendo todo lo que hay en nosotros, no tan solo lo de valor. La verdad de Dios es valiosa, pero también nuestra verdad ignorada llega a ser valiosa. Quiero ir al hecho de que hay muchas cosas que sabemos de nosotros mismos, hay muchas cosas que vemos mal de nosotros mismos, hay muchos juicios que hacemos sobre nosotros que no son imparciales. Entonces, tenemos que ser sinceros, esa es la verdad, y ver que somos capaces dentro del templo, del grupo del cual formamos parte, ser muy amorosos y sonreír y darnos la mano y abrazarnos y preguntar por el otro, así como que cuando no estamos con él podemos hablar mal de la persona o no nos interesa lo que pasa o mirar para otro lado si estamos en la calle y nos cruzamos y vamos detrás de otro interés. Todo eso es verdad. No es tan solo verdad lo lindo y lo bueno que somos, ¿no? Entonces, claro, es la coherencia. Claro, exacto. Digo yo, la verdad nos hace libre. Uno piensa cuando escucha esto que la verdad es la verdad de Dios. Y claro, es que la verdad de Dios es todo, porque cuando Dios se presenta en la vida de cualquiera es luz. Y cuando la luz se presenta en la vida de cualquiera pone en evidencia todo. Entonces todo es verdad. Es verdad que soy muy amoroso con determinadas personas en determinadas situaciones y es verdad que soy egoísta en otras. Todo eso es verdad. Si yo puedo ver eso con sinceridad, más allá del dolor que me ocasiona, esta misma situación de ver algo que nunca quise ver, siempre pensar que fui una buena persona, nunca una persona egoísta, una vez que veo que en mí vive el egoísmo, esto no me hace sentir bien. Entonces, esta dualidad en la que me acabo de dar cuenta que vivo no me permite encontrar un equilibrio, ¿no? Me hace sentir como desequilibrado, porque en un momento soy una cosa y en otro momento puedo ser lo opuesto. Esto no es estar equilibrado. Y esta sensación de desequilibrio no es agradable y me lleva a querer buscar un equilibrio. Y el equilibrio está en una toma de decisión, de entregarse de lleno a algo. Entonces, ¿qué quiero ser? ¿Una mala persona, egoísta? ¿O una persona amorosa que está pensando no tan solo en sí mismo, sino también en los que lo rodean, en los demás? Bueno, yo elijo la de pensar en los demás, la de hacer algo para construir, tengo que renunciar al otro. Entonces, cuando lo pude ver, sé a qué renunciar y con qué tratar. Cuando yo estoy haciendo este trabajo, que pude ver esa dualidad en mí, y cuando tomé una decisión por andar en el sendero de la luz, es que el maestro aparece, porque a eso es que él viene, a ayudarnos en ese camino. Pero primero la decisión la tuvimos que tomar nosotros. Entonces, en parte es y esencialmente así como el discípulo se prepara, tomando una decisión, previamente habiendo visto que hay que tomar una decisión, que no puede darnos lo mismo estar un día en el templo y el resto de la semana haciendo lo que queremos. Después pedimos disculpas y volvemos a hacer lo que queremos los días siguientes y así vivir una vida, ¿no? Y al final nos esperan en el cielo con los brazos abiertos y en realidad no hicimos nada más que estar siempre buscando la comodidad. Sí, es como muy común decir yo no mato a nadie, no robo, pero bueno, tal vez de vez en cuando tomo un poco de más o hago determinado cual cosa y nos manejamos ahí. Sí. Eso es aceptado y claro, aceptable parece, claro, socialmente. Sí, lógicamente, no llega a tener un grado de mal como tiene, es decir, beber una copa de más
en una comida como lo puede tener que a lo mejor la persona que bebió una o varias copas de más salga a conducir y ponga en riesgo la vida de tantas personas. Es decir, no es lo mismo, ¿no? Aquel que se quedó sentado y a dormir su borrachera, si se quiere y cabe la expresión, que aquel que salió a conducir con todo esto encima, poniendo en riesgo la vida, no solo la propia, ¿no? Sino la de los demás. Entonces, lo mío no es tan grave porque me quedé a dormir, pero en definitiva lo que hice no es sano para mi vida. No afecta a nadie en la calle porque no salí a conducir, pero sí a los que están cerca, a mi familia, que es la que tiene que estar observando esto como con impotencia, sin poder a lo mejor hacer algo para cambiar. Y que a mí también en ese estado me cuesta sacar conclusiones, encontrar salidas o tener claridad, porque estoy afectado por el alcohol. Estamos usando el ejemplo del alcohol, los extremos no son buenos, cualquiera sea el tipo de cosa que tengamos que tratar más allá del alcohol de manera desequilibrada o hacia un extremo, no nos va a afectar. Los equilibrios o el equilibrio está justamente en llevar en la misma medida lo que podemos entender como extremos, ¿no? Entonces, entre el bien y el mal, que son extremos, ¿no? El bien está en una punta, el mal en otras, si se quiere, para encontrar el equilibrio está en la justicia. Lo justo es lo que corresponde, ni bueno ni malo, es lo que corresponde. Entonces, hacia ahí de alguna manera todos tenemos que ir encaminándonos, pero no vamos a alcanzar esto si no somos sinceros con nosotros mismos, si miramos lo que hace el otro, pero no asumimos lo que somos nosotros. Entonces, la verdad nos hace libres, nos libera primeramente de la ignorancia, y ahora sabemos, y cuando sabemos nos acercamos más a la conciencia, ¿no? Cuando aceptamos ciegamente lo que otros dicen, podemos llegar a sentir cómodos, porque en general lo que están diciendo a nosotros nos agrada escucharlo. Cuando estamos en un lugar en donde dicen algo que no nos agrada, nos levantamos y nos vamos. Entonces, ahí donde nos encontremos cualquiera de nosotros, en el lugar que sea, sintiéndonos cómodos, analicemos si la comodidad es en la pereza en la que vivimos o si es el lugar en donde verdaderamente debemos estar. Y esto, ¿cómo lo podemos llegar a ver o a distinguir? Estamos construyendo, estamos aportando, estamos creciendo, estamos saliendo de la oscuridad de la ignorancia en la que estábamos viviendo. Esa claridad que estamos teniendo, ¿está haciendo más fuerte el amor en nosotros? ¿No? Ese amor que se está volviendo más fuerte en nosotros nos está impulsando, nos está dando la fuerza para poder servir, para poder ir más allá, ¿no? Para poder alcanzar esos horizontes que muchas veces vemos desde la distancia y vivimos soñando en ellos. ¿Nos estamos acercando o seguimos viéndolos a la misma distancia y en definitiva no avanzamos, ¿no? Entonces, todo está en evolución. Miremos a nuestro alrededor, todo está en evolución. Entonces, pusimos una plantita el día de ayer y hoy vamos a ver, y tuvo modificaciones. Está empezando a brotar, sus hojas tal vez se han arrugado porque el sol está fuerte. Hay modificaciones. Todo se modifica, todo evoluciona, todos los reinos lo están haciendo. Es que nosotros también debemos hacerlo. No podemos vivir una vida cómodos en un lugar o en una situación que nos conviene aceptar porque no nos demanda y no nos exige de más esfuerzo, ¿no? Entonces, bueno, el cielo no se lo gana desde una inactividad. En los cielos no hay nadie inactivo, no hay la idea de un cielo en donde están mirando sin hacer nada sobre lo que pasa, ¿no? Los que observan, sino que están viendo de qué manera pueden ayudar a que se tome conciencia de que lo que se hace está mal o de lo que se hace bien. Entonces, bueno, no hay espacio. Nosotros en este momento estamos en la radio y entiendo están haciendo un programa diferente a lo que se suele tener como programas en radio y en televisión. Tiene más rating todo lo que tiene que ver con lo superficial que lo que tiene que ver con lo profundo. Es una realidad del mundo, ¿no? No es en sí que únicamente falten personas que estén preparadas para esto, sino que también faltan oyentes o televidentes.
Hay gente que si tiene la opción de ver en la televisión un programa del cual puedan hablar con medio mundo después, va a ir a ver eso. No va a estar escuchando o viendo lo que sirve para construir interiormente, ¿no? Digo, no tiene rating. Daniel, a la vez hay un maestro interno. Y yo me decía, ¿cómo uno? Porque uno escucha muchas veces que hay quienes ya no dependen de lo que le digan, o no quieren depender, o que quieren hacer el camino solos, o que el tránsito por la vida es propio, es individual. Y yo me digo, si a la vez hay un maestro interno, ¿cómo hago para poder separar y no confundirme, y que el que me esté hablando sea mi propio orgullo, mis propios egos, que me estén dando explicaciones y haciéndome una realidad ficticia, hacia la imaginación me esté armando algo que es distinto de ese ser que yo tengo que descubrir? Claro, lo que pasa es que hay que empezar a poner en funcionamiento sentidos que no son comunes que nosotros utilicemos, ¿no? Nos basamos y nos apoyamos más en los sentidos físicos, que se apoyan más o están más atentos o preparados para tratar con lo material, que es más fácil de distinguir. No sé, me viene a la cabeza un ejemplo. Sé que si como una empanada frita, para mi hígado va a ser mucho más grave o más difícil de digerir, de tratar, que una empanada al horno. A simple vista lo puedo distinguir, claro, porque en su textura hay una diferencia, ¿no? Ahora, lo que pasa en mi interior no es tan fácil de distinguir, ¿no? Qué está bien, qué está mal, qué es una cosa, qué es otra. Si empiezo a utilizar desde lo denso mis sentidos con más conciencia, y empiezo a distinguir qué es lo que consumo, con qué trato, es decir, qué cosas miro, qué cosas escucho, sobre qué estoy hablando, ¿no? Es decir, qué cosas procuro de alcanzar con mis manos para generar emociones o para tratar con mis sentidos. Si yo empiezo a manejar esos sentidos más densos físicos, el cual todos manejamos o nos manejamos a través de ellos, empieza con más conciencia, ¿no?, a tratar en estos sentidos, empiezan a desarrollarse los sentidos más sutiles. Y uno empieza a distinguir de a poco lo que pasa en el interior con más claridad, porque empieza a moverse en el interior lo que está en todo ser, que es la intuición. Empezamos a percibir lo que se acerca, lo que irradia, ¿no? El camino por el que estamos transitando. Empezamos a tener cada vez más claridad y nos empieza a resultar cada vez entonces más fácil para manejar eso que para el grueso de las personas no es visible o no está tan al alcance fácilmente, que genera confusión, como hablábamos hace un rato desde esta pregunta del maestro cuando aparece cómo distinguir. Bueno, ¿cómo podemos llegar a distinguir qué hay fuera si ni siquiera sabemos qué es lo que pasa adentro? Claro. Entonces hay que empezar a tener claridad de lo que hay en nuestro interior. No da lo mismo decir o quedarnos sin la respuesta de que si el amor es del corazón o de la mente, no lo sé. No da lo mismo, porque lógicamente no es lo mismo un corazón que ama, inspirado por ese amor de Dios, a una mente que ama inspirada por las estructuras que tiene dentro, que la condicionan, que se fueron formando con el tiempo a través de lo que por mis sentidos fui absorbiendo del mundo. Y me dijeron que tengo que amar de determinada manera, en determinada forma, en determinado momento, y entonces sigo yo esas estructuras, ¿no? No da lo mismo una cosa que otra, porque puedo amar desde la mente y puedo amar desde el corazón, pero cuando amo desde el corazón y desde un corazón más puro, amo con ese amor que está presente en todos y que contempla y considera la vida de todos. Cuando amo desde la mente, más tiendo a seguir los impulsos egoístas
que me llevan a amar según la conveniencia, ¿no? En virtud también de lo que me devuelven o de lo que puedo obtener es que invierto. Voy más interesado. Es difícil que podamos distinguir afuera tanto que hay para ver o para elegir o escoger si no sabemos distinguir en nuestro interior qué es lo que pasa. Bueno, siempre todo a mí me lleva a entender que pasa por un trabajo interno que siempre está presente, ¿eh? Un maestro también está haciendo un trabajo interno, no es que él ya lo trascendió y tan solo está haciendo algo para afuera, porque siempre tiene cosas que tratar, cosas que atender, un orden de prioridades, entonces tiene que ver cuál es, y son decisiones que tenemos que tomar. Y son decisiones personales, es decir, buscar la conciencia es una decisión personal. Si queremos buscar esa conciencia que nos unifica, es una decisión personal que nos conduce a una realidad en la que de a poco vamos a ir entendiendo que somos uno y nos vamos sumando, ¿no? Entonces, si somos uno o si nos sumamos a ese uno, es por el bien de todos. Entonces empezamos a renunciar un poco a nuestras cosas y comenzamos de a poco a dedicarle más tiempo a aquello que es para el bien de todos. Bueno, siempre el trabajo interno, claro, presente y al comienzo más que nunca, porque si uno no busca cambiar es difícil que pueda ayudar a cambiar a los demás y nos vamos a quedar en lo de siempre, criticando, viendo, porque tenemos la inteligencia para distinguir qué está bien y qué está mal afuera, pero parece que no queremos usar esa inteligencia para ver qué está bien o mal en nuestro interior. Más, si podemos distinguir, le prestamos atención a lo que está bien y poca atención le queremos prestar a lo que está mal en nuestro interior. Afuera vemos más lo que está mal que lo que está bien. Entonces, si se hicieron 9 cosas bien y una mal, vamos a criticar la que no se hizo o la que se hizo mal. Las otras no las vamos a ver ni las vamos a poner a la luz. Si le dedicamos tanto tiempo a lo que está mal y tampoco a lo que está bien, ¿en qué invertimos nuestras energías, no? Entonces, ¿cuáles serán las consecuencias? ¿Tendremos bonanza? Y no, habrá problemas. ¿Qué vamos a atraer? ¿No? ¿Bendiciones o complicaciones en la vida? No sé si tenemos alguna... Sí, tenemos una pregunta que acá me pasó Gloria, que dice así: si bien entendemos que no hay una receta, pero se puede hablar de un ABC en el camino espiritual, ¿cómo sería comenzar a vivir una vida diferente? No hay una receta. Es la que estabas hablando recién. No hay una receta, pero claro, también entendamos, entiendo yo, ¿no? Quiero entender que una vida diferente es una vida mejor, es una vida que considera a la vida de todos los demás como la propia, ¿no? Nos referimos a esa vida diferente. Yo puedo tener una vida diferente, dejo de hablar de estas cosas y empiezo me voy a bailar, a tomar con los amigos, eso también sería una vida diferente, pero entiendo que el programa trata de llegar a lo más profundo posible de la conciencia. Si la vida diferente que hablamos es esta de buscar ese amor que nos unifica, que tenemos en común todos los seres humanos y que tenemos desarrollado mucho más que los demás reinos existentes sobre la Tierra, ¿no? Nosotros tenemos capacidad inteligente, ¿no?, de manejar y administrar ese amor para acompañar en el proceso evolutivo a toda forma de vida, cosa que, por ejemplo, ya no puede hacer un animal, porque él está limitado a su instinto, y que no es lo mismo que intuición. Y sigue lo que la naturaleza le marca, ¿no? Nosotros podemos hasta acelerar procesos dentro de la naturaleza, gracias a que tenemos la inteligencia para poder hacerlo. Lógico, acelerar procesos en la naturaleza con inteligencia a veces no es precisamente para bien, porque nosotros parece como humanidad estamos acelerando un proceso para autodestruirnos, porque hay cumbres mundiales en donde nos reunimos para tratar temas que nos afectan a todos, que
no van todas las personas, que duran pocos minutos, que terminan, concluyen después de días y no se saca ninguna conclusión. Sin embargo, cuando son cosas que más bélicas o tiene que ver con lo material directamente, parece que es más fácil encontrar respuestas o soluciones o tomar decisiones, duelan o no. Para producir ese cambio, lo importante es empezar a poner más atención al amor que tenemos que vivir y que sentir a la hora de hacer todo lo que hacemos, y no tan solo poner amor en lo que nos resulta conveniente y fácil, porque eso ya lo sabemos, eso no nos lo enseña nadie, lo entendemos, está dentro de cada uno de nosotros, y lo ponemos a ese amor en donde nos resulta más cómodo, en donde podemos obtener mayores beneficios y hasta inmediatos, y no estamos tan dispuestos a ponerlo de manifiesto en esas situaciones en donde a la mayoría le cuesta poner el amor de manifiesto, ¿no? Entonces nos resulta más fácil amar a la persona que nos ama, porque justamente hace lo mismo cambio, que amar a esa persona que tiene una actitud en la vida o un comportamiento que es totalmente inapropiado y reprobado por toda la sociedad. Ahí nos cuesta poner amor. Ahora hay que distinguir, yo no es que estoy amando lo que está mal, tengo que poner amor en el trato hacia esa persona que hace lo que está mal, porque la única manera de que pueda tomar conciencia de que lo que hace está mal es que alguien amorosamente dedique tiempo a explicarle lo que hace y a mostrarle las consecuencias de lo que está haciendo, y a su vez, igual a la vez, mostrarle que hay otras alternativas, que hay formas de hacer las cosas diferentes, que puede que está al alcance. Ninguno estamos impedidos para amar, podemos estar impedidos hasta físicamente tal vez para movilizarnos o para razonar, pero amar nadie está impedido, ¿no? Porque esto es algo que está dentro del corazón de todos. Si se quiere, como ABC para mí es el empezar a poner más amor en todo, ¿no? Como digo siempre, hay que amar hasta lo que uno no quiere. Yo ya en otro momento he explicado, esto me pasó a mí porque tenía que trabajar todos los días levantándome de madrugada y con el frío que hacían allá en la montaña en donde vivía, y siempre estaba protestando cuando sonaba el reloj que me despertaba para tener que ir a trabajar con 12 grados bajo cero, y todos los días la misma historia de molestia y reaccionando contra el reloj que si podía lo hubiese roto. Y un día que quedé con mis amigos que iba a pescar, puse el reloj como todos los días, a la misma hora tenía que tomar el mismo colectivo, y 10 minutos antes que sonara el reloj me desperté, salté de la cama, cuando ya tenía todo preparado, las cañas, los anzuelos, y sonó el reloj, que ni me interesó, pues yo ya estaba levantado, y salí corriendo para buscar a mis amigos, ir a tomar el colectivo, y ahí de camino me di cuenta que la situación era la misma de todos los días, hacía bajo cero, era el mismo horario, era de noche, en invierno, pero claro, estaba yendo a hacer algo que a mí me agradaba. Esa era la diferencia, por eso estaba bien feliz, me desperté antes. Entonces me di cuenta que había algo que en lo que ponía amor, la verdad que hoy entiendo que no ponía amor al ir a pescar por deporte, ¿no? Pero lo hacía porque me sentía mejor, que en tener que ir a trabajar, en donde renegaba de todo lo que me tocaba hacer. Ahí entendí esto, ¿no? Uno tiene que poner amor hasta en lo que no quiere, porque así como esa situación y ejemplo que pongo, hay muchas cosas que no queremos, pero no porque no las queremos no podemos o estamos privados de poner amor. Entonces, todas las veces que podamos traer el amor a nuestra vida y ponerlo de manifiesto de manera desinteresada, es la oportunidad de crecer en conciencia. Y esta misma actitud también es la que de a poco hace que la luz que está en nuestro corazón se vaya expandiendo, ¿no? Y cuanto más se expanda esa luz en nuestro corazón y ya trascienda un poco los límites de nuestra materia, empieza a llegar a la vida de otras personas, y más allá inclusive de la vida de otras personas, o aún antes de esto, es que comienza a atraer la atención del maestro, porque el maestro desde las alturas está observando de alguien
que está buscando de acrecentar esa luz que hay en el corazón de todos, pero este se distingue de los demás porque él está haciendo algo para salir adelante con esta luz, para sacarla adelante, ¿no? Para expandirla en su vida. Y en la medida que esa luz se expande, lógicamente es porque le va ganando terreno a la tiniebla, a la oscuridad, a la comodidad, a la pereza, al abandono, ¿no? A la aceptación ciega de la vida y sus estructuras. Empezar a tomar más conciencia de lo que estamos haciendo. No es crear una revolución en la cual alteremos la vida de las demás personas y se las compliquemos, para nada, es todo lo contrario. Buscar de traer paz, de tener orden. Esa expansión del uno es esa nunca, porque es expansión de amor. Si nosotros sentimos amor y nos sentimos bien con él, y si entendemos que podríamos brindar y tenemos más amor para brindar, y el brindar más amor nos hace sentir mejor, ¿cesaríamos de brindar amor y de expandirnos en él? No. Entonces nunca termina esa expansión, siempre es algo que seguimos teniendo la necesidad de expresar, ¿no? Y eso siempre crece. Siempre, lógico. ¿Cómo se lo nutre? ¿Cuál sería el fertilizante? ¿O qué es lo que lo mantiene vivo? O como digo, nutre, alimentado, y qué es lo que lo ayuda a crecer. Todo lo que está en relación a él. Entonces, no puedo tener un momento de amor puro o más profundo y al rato, olvidándome de esto, seguir impulsos egoístas que me conducen a buscar lo que a mí me interesa sin pensar en los demás, porque entonces esto no lo nutre el amor, es como tóxico, ¿no? Para el amor, es como que lo indigesta. Bueno, como en algún momento hablábamos, ese niño, ese amor que están haciendo en el corazón tiene que crecer, y para crecer y para tomar conciencia de las cosas que son importantes en la vida son las que le tenemos que acercar y no contaminarlo con lo que está mal, con lo que daña, ¿no? Bueno, desde ya que nos pasamos con el horario habitual, no sé si queremos agregar algo, si Daniel quiere expresar algo. Ya hablé bastante. Si no, iríamos dando por finalizado el programa. Bueno, Daniel, te agradecemos la presencia y nosotros, como siempre, comentamos que tratamos de hacer nuestra experiencia. Somos miembros de la institución que es Impulso de una Nueva Vida, que es una fundación que lo que trata es de ayudar en esta tarea que tenés vos de expresar esas verdades que has podido comprobar en tu vida. Sí, quería decir algo. Una vez que estaba por salir al aire en un canal de televisión, estaban en el estudio contiguo y la próxima nota que venía era Bueno conmigo. Y la conductora del programa me dice, ¿cómo te presento? No sé cómo presentarte. Entonces yo le digo, bueno, mira, preséntame como una persona que está intentando ayudarlos a ayudarse. Claro. Entiendo que es lo que tendríamos que estar haciendo todos, ¿no? Primeramente, si encontramos en nuestro interior claridad, y eso para nosotros fue y es de ayuda, ¿no? Tener esa claridad para saber las decisiones que tomamos, qué es lo que hacemos, para poder ver, para poder tomar decisiones sobre lo que vemos más claras y acertadas. Nos ayudamos primeramente, y luego, habiendo encontrado cierta respuesta o teniendo cierta claridad, podemos ayudar a otros a ayudarse, ¿no? No es lo que estamos haciendo nosotros, es lo que las personas tienen que hacer por sí mismas. Y a veces, bueno, uno al tener las cosas más claras, por ya estar viviéndolas o haberlas vivido, en pocas palabras puede transmitir algo que lleva tiempo de esfuerzo y trabajo, ¿no? para alcanzar. Pero creo que estamos en eso todos, por lo menos los acá presentes, tratando de ayudar a los demás a que se ayuden a sí mismos. Sí, recordar también a la audiencia, como dijimos hoy, la dirección de la página de la Fundación, que es impulsodeunanuevavida.org. Bueno, gracias Enzo.
gracias Guillo, les saludamos ya de despedida. Siempre digo abrazos de amor y voluntad. Muchas gracias a todos los que directa e indirectamente colaboran con el programa, así que bueno. Ahí está Gracias. Gloria, también gracias, Lucio, Darío, somos varios hoy. Y gracias a Sebastián que nos ilumina acá con las luces. Y hoy no hizo el aguante. Sí, hoy lo tenemos haciendo horas extras. Media hora más. Bueno, muchas gracias Daniel y te vamos a invitar alguna otra vez, sin compromiso. ¿Cómo no? Con todo gusto. Muchas gracias. Gracias.